Hola, buenas tardes. Es un honor. Hoy nos acompaña Cristina Almeida. Pronunciará la conferencia titulada La evolución de la mujer española en los años de democracia. La intervención de Cristina Almeida se incluye dentro del ciclo de conferencias magistrales Pensar los límites de nuestro tiempo, en el que este año ya han intervenido Fernando Savater, Eudald Carbonell, Sonia Fernández Vidal y Eduardo Martínez de Pisón. Próximamente se contará con la participación de la filósofa Marina Garcés. Esta actividad se enmarca dentro de la programación de actividades del centenario del nacimiento de César Manrique, que la institución que lleva su nombre celebrará hasta el próximo 24 de abril de 2020. Cristina Almeida, en su conferencia, se centrará en analizar la evolución del papel de la mujer en nuestro país desde una orientación feminista, valorando logros y señalando desafíos pendientes. La perspectiva de género le servirá a la conferenciante para analizar la realidad social y jurídica de las mujeres en nuestro país. Cristina Almeida es abogada, especialmente dedicada a la defensa y promoción de los derechos y la igualdad de la mujer. Ha participado en numerosas iniciativas nacionales e internacionales en este ámbito, como la Conferencia Mundial organizada por las Naciones Unidas en Nairobi en 1985 y la de Pekín en 1995. Asimismo, ha ostentado distintos cargos políticos desde que fuera elegida concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista en 1979, entre ellos diputada y senadora por esa comunidad. Almeida participó además en la creación de Izquierda Unida y fue presidenta del Partido Democrático de la Nueva Izquierda. Ha publicado artículos en periódicos y revistas de tirada nacional, ha participado en numerosos debates en radio y televisión, siendo colaboradora habitual en distintas tertulias. Entre sus publicaciones figuran Carta abierta a una política honrada sobre la corrupción, En defensa de la mujer, y es coautora de Las huellas de la violencia invisible. La Fundación César Manrique agradece la presencia de Cristina Almeida hoy aquí y a ustedes la asistencia a este acto. Sentimos no poder darles asiento a todos. Como es habitual, después de su intervención se abrirá un coloquio. Tiene la palabra Cristina Almeida. Bueno, antes de empezar la conferencia y viendo el gran número de personas que hay, me siento agradecida, lo siento que vayáis a tener que estar de pie, porque eso me va a ir más deprisa, para que no os canséis. Pero en cualquier caso, quiero antes de empezar recordar un hecho trágico que ha ocurrido ayer, que precisamente estando en el hotel y esta mañana viendo la casa de Saramago, había un cuadro en blanco y negro sobre una barca llena de inmigrantes ya hace mucho tiempo, y veía esta mañana y me acordaba de los inmigrantes que ayer murieron en una patera que no se sabe todavía cuántos eran, porque ni siquiera ellos sabían el número. Ver que este mar tan precioso, que esta isla tan preciosa, puede ver cómo se mata la gente, se pierde en el mar por buscar un futuro mejor. Por lo menos quiero desde aquí mandar un recuerdo y decir que la insolidaridad no puede ser un avance de las naciones, y menos en este pueblo que ha sido siempre el pueblo español, emigrante, y le han sido solidarios otros países cuando hemos tenido que emigrar, que irnos al exilio, etcétera. Por ese recuerdo yo quiero que recordéis todos a las personas que han muerto y algunos que todavía no han aparecido de la patera que se hundió ayer en las playas de Tenerife. Bueno, y no creáis que estoy aquí como una casualidad, porque cuando me invitaron a venir a dar esta charla, pues que yo tenía mucho recuerdo de César Manrique. Y dirán, ¿por qué? Pues que lo han dicho, en el año 79 fui elegida concejala en el Ayuntamiento de Madrid, en el pacto que hicimos socialistas y comunistas, y estuve gobernando por primera y única vez en mi vida en Madrid, y precisamente era la presidenta del distrito de Fuencarral, donde en el intermedio, antes de que vinieran los ayuntamientos democráticos, el de turno intermitente, porque se quedó hasta que hubiera las elecciones, dio la licencia de la vaguada
y estaba en el distrito de Fuencarral, del que yo era presidenta, y tragándome todas las mañanas manifestaciones, la vaguada es nuestra, la vaguada es nuestra. Yo bajaba allí a hablar con los manifestantes y digo, de momento es de los franceses, que han pagado 3.000 millones por la licencia, y yo no voy a dar 3.000 millones para que sea nuestra, sino vamos a ver de lo que hay que hacer lo mejor que se puede hacer. Y por eso conocí a César, porque él llevó las velas a la vaguada de Madrid, porque además llevó otro aire a un pueblo, a un sitio, a un lugar, porque digo pueblo porque Fuencarral era uno de los antiguos pueblos que se anexionaron a Madrid y que tenía sus tradiciones, su ermita, su virgen, todas las cosas, y sin embargo el distrito es el más grande en extensión de Madrid, pero no es el más grande en gente, porque tiene el Monte El Pardo, tenían todas las cosas. Es decir, que cuando Tejero se quería entregar en El Pardo, yo decía, dejármelo a mí, que yo lo recibo aquí, y se va a enterar el chico, hombre, de la rendición. Pero bueno, el caso es que él vino y en la vaguada justo dividía el distrito más pobre, que era el de Tetuán, donde estaba el barrio del Pilar y todo esto, y la parte derecha, que estaba desde Mirasierra, la ciudad de los periodistas y tal. Entonces, ese centro podía unir o separar más a todo el barrio. Yo dije, se hace aquí, se va a añadir que los pequeños comerciantes, estuvimos negociando de todo, que la galería de alimentación se ponga a los pequeños comerciantes, a ver si dejáis el parking de noche, pero ya era un lío que por la noche estuvieran y por la mañana se tuvieran que ir, en fin, pero estuvimos negociando. César no le tenía que negociar mucho sobre el diseño, porque era de verdad un diseño tal, pero él me ayudaba a meterle caña a los franceses, que eran los que tenían el dinero. Entonces, con eso vine con él también aquí, le conocí vivo y siempre le he tenido una admiración, porque alguien que ama tanto como amó esta isla, que nada más bajar del avión se nota que vienes a otro lado, porque yo ayer llegué de Madrid, y con lo que sabéis que es Madrid, y eso que yo me defiendo bastante en mi casita y esas cosas, pues vine aquí y se me llenó los ojos de azul, y entonces ya me sentí que estaba en otro lado, y ese otro lado es el que con mucho ha hecho tanto César Manrique como la fundación que hay, que he estado esta mañana en una visita que me ha dejado ya con las pilas cargadas hasta que mañana vaya a Madrid, que vote pese al cabreo que tengo, pero voy a votar. Y en cualquier caso, para intentar que no se venga otra etapa negra a la que tengamos que superar en nuestro país. Y por eso cuando me dijeron hablar de la evolución de la mujer, pues yo, como era un centenario, yo soy más joven, pero a él le tocó vivir la República, sea más joven menos, y sobre todo con lo que se enteraran aquí, luego la dictadura, y luego la democracia. Claro, para hacer una comparación de cómo estamos hoy, pues también hay que fijarse un poco cómo estábamos, porque claro, si no, a la gente se le olvida. Primero, la República en sí, que es para todos un horror, qué lío, qué tal. Ellos preparaban el lío para poder dar un golpe, pero vamos, tenemos las leyes más progresistas y la situación que hemos tenido las mujeres, que no se ha repetido hasta 80 años después. No nada, sino que es que leyes que tuvimos como el divorcio, el aborto, la igualdad de las mujeres, el matrimonio civil, todo eso que lo tuvimos en el año 31, el derecho al voto, eso no digo porque luego ni han votado ellos ni hemos votado nosotras, pero ahora que podemos, pues somos uno de los países que lo tuvimos. Por eso yo, en homenaje a Clara Campoamor y a todas las mujeres que lucharon por el sufragio, voy a votar todas las veces que pueda, sea en el cine o sea en donde sea, ¿entiendes? Entonces, eso me iré mañana y aguantaré, y porque si no me hubiera quedado, pero no puedo. Pero me hubiera quedado por gozar de esto. Pero yo también quiero gozar de la fiesta de la democracia, aunque vaya con cabreo y con lo que sea. Pero en cualquier caso, me parece que acordarnos de que en este país hubo un tiempo en que las mujeres hicieron dos cosas fundamentales. Una, que la educación se hizo obligatoria, que se crearon escuelas por todas partes, que el analfabetismo empezó a quitarse, y las mujeres, cuando se nos quitan las pegas, bueno, saltamos, porque siempre nos dicen que tenemos el mismo tiempo delante, los mismos metros, pero yo digo que a uno se los ponen
100 metros lisos y a otra nos ponen 100 metros vallas. Llegamos a los 100 metros, pero claro, saltando vallas, y llega a agotar los 100 metros y el otro va con un paseillo militar. Esas vallas son las que nos han ido poniendo a lo largo del tiempo. Por eso quiero partir de ese tiempo de la República, donde si se hubiera continuado, a lo mejor seríamos uno de los países más avanzados de Europa. Pero tuvimos que aguantar que justo a partir del año 39 se empezaran a eliminar todas esas leyes. Y que haya habido más de 50 años, desde el 39, imaginaros, hasta el 81, que se aprueba el divorcio, hemos estado en un país con unas leyes que no nos han permitido ni siquiera poder separarnos cuando se nos iba el amor. Tenías que seguir casada. Y, bueno, yo misma, que estoy casada 2 veces, pues la primera vez te encuentras con que eso del amor estupendo de casarte y al final resulta que era un chollo porque el otro se quedaba con todos tus derechos y tú te quedabas siendo abogada, muy roja, estupenda, ganabas pleitos y al final él me tenía que dar permiso para viajar, para hacerme el pasaporte, para todas las cosas. Yo me acuerdo y lo he contado muchas veces como la primera diferencia, que yo cuando estudié la carrera, gracias, y eso lo digo porque lo digo siempre, gracias a mi madre, que mi madre era una lista en la República, que era matrícula de honor de la Alianza Francesa, y sus hermanos no la dejaron estudiar, porque las mujeres no tenían que estudiar. Y claro, ella dijo, mis niñas estudian todas. Le salimos, somos 6, 4 niñas, las 3 primeras niñas, que casi a mí me están para allá mi padre, porque quería un varón para tener su apellido, que es lo que le daba a todos. Si vivieran ahora, que podemos poner el apellido que queremos, no había tanto problema, pero antes lo de un varón, casi mi madre no se atrevía a decir, así otra niña, Manolo. Pues, pero después de mí vinieron 2 niños y ya se satisfacieron sus instintos y ya está. Pero a mi madre sí la tengo que recordar, porque ella dijo, mis hijas estudian todas, y somos 4 hijas, todas tenemos una carrera universitaria, y de los 2 chicos, uno no quiso estudiar, pero sabe más que todo el mundo juntos, ¿sabe? Entonces, no hay problema, el estudio no es lo que te da el conocimiento, te da la carrera y el título, pero el conocimiento lo adquieres si te comprometes con todas las cosas de tu tiempo. Y él, que estaba comprometido con todo, menos con los títulos, pues ahora tiene títulos de todo, pero no en papel, sino en confianza en sí mismo y tal. Bueno, el caso es que esto lo digo por homenaje, porque las mujeres sabemos transmitirnos un mensaje. Y no te creas que el mensaje no tenía dudas, que hoy lo comentaba con el presidente cuando comió, que mi madre me decía, niña, tú sé muy lista, pero que no te lo noten los hombres, que a ellos les gustan tontas. Entonces yo ponía una cara de lista para estudiar y para tal, y luego cuando quería ligar ponía una cara de tonta a ver si daba el pego, y alguno también se enamoraba de mí y esas cosas, no. Tampoco he de reconocer que he sido tonta en esas cosas, pero en cualquier caso eran las transmisiones que tenemos y las mujeres somos las que nos transmitimos. Yo digo que el problema de la mujer es como una carrera de relevo, que unas empiezan, ahora están llamando a todos los cambios la mujer las olas. Ahora dicen que estamos en la 4ª ola. La primera ola pues era la ola de la ciudadanía, de la Revolución Francesa, de la Carta de los Ciudadanos, que no de las ciudadanas, que costó la vida a Olimpa de Gouges, que precisamente decía, si podemos ir al Parlamento, si podemos ir a la guillotina, pues podremos ir al Parlamento. Ella fue a la guillotina, pero no fue nunca al Parlamento, lo tenía prohibido y tuvimos que hacer otra Carta de Derechos de las Ciudadanas. Después vino el derecho al voto, la participación en la vida, la sufragista y todos los problemas de intentar que las leyes afectaran a las mujeres, pero para lo positivo, no para lo negativo. Después aquello vinieron los años 60, los años de la recuperación de la libertad, de la recuperación del protagonismo, de intentar cambiar las leyes, y después ya de los 70 y 80, pues viene esta 4ª ola, que llaman ahora, que es la ola pues de todo, porque yo siempre digo que las olas vienen, mojan la tierra y lo que sobra se va. Pero ya se ha quedado mojado ese trozo. Luego viene otra ola más grande, moja un poco más y se va. Y por lo tanto siempre de cada ola nos han quedado cosas positivas. De las negativas intentamos que se las lleve otra vez. Y por lo tanto yo, que soy una optimista visceral, esas olas nos han ido dejando derecho e igualdad. Yo cuando terminé la carrera, que me dediqué solo a defender presos políticos y trabajadores, porque era en plena dictadura y era lo que nadie quería defender. Entonces, si tú defiendes a un violador, pues nadie se le ocurre decir que el abogado o la abogada es un violador. Yo no defendí nunca a ninguna porque
no he tenido que hacerlo porque no he querido. Y entonces, ¿cómo me puedo dar el lujo de elegir si no hubiera más que un abogado en el mundo que necesitara el derecho de defensa? Ten por seguro que yo se lo daría a cualquiera por qué ejercer. Pero como hay cantidad de abogados que no tienen escrúpulos ni nada y que defienden lo que les toque con tal de que les paguen, pues ahí tenía muchos para elegir, pero yo no me elegía porque hubiera sido negativo. Pero yo defendía a los presos políticos, que nadie quería, porque si defiende a un comunista es que la abogada es una comunista. Y claro, nadie se quería señalar. Igual que a los trabajadores, como el sindicato era el sindicato vertical, que ya no iba nadie y que defendía igual a las empresas y a los trabajadores, pues vale a defender a los trabajadores y hacer el sindicato paralelo, un sindicato también de libertad. Pero todo eso que me colocaba en una situación de, pues digamos, de poderío a mí misma. Decía yo, bueno, tan roja, tan tal, que yo estudiaba la carrera y había leído lo de las discriminaciones de la mujer, pero me parecía una lección por si te toca en el examen. No había yo caído en lo que era, y además siempre me recordaba de una mujer del Partido Comunista Italiano, que no me acuerdo el nombre, porque para los nombres he sido fatal siempre, porque nunca los quería saber para no decirlo a la policía si me torturaban, y ahora, aunque no haga lo mismo ni me torture la policía, pero ya los nombres se me han quedado en otra esfera. Entonces, ella, que es una buenísima mujer y era una dirigente del Partido Comunista Italiano, y la llaman en el Comité Central y dice, tienes que ir a buscar mujeres, porque necesitamos tener mujeres y tenerlas en el partido y poner algunas en los cargos, que ya queda feo. Y yo, pues nada, me fui a buscar mujeres, cuenta ella, me fui a buscar mujeres, iba hablando con las mujeres, y claro, me iban contando sus problemas, pero yo me daba cuenta que eran los mismos que los míos. Y es que yo me di cuenta que era mujer, que no era dirigente del Partido Comunista, tal, sino que era una mujer como todas las demás y que los problemas que me contaban, y ella hizo un libro muy bonito que se llamaba Las Otras. Pues yo, esa experiencia, fui un día a la cárcel de Jaén, que la he contado en muchos sitios, fui a la cárcel de Jaén y no me dejó, había una huelga de hambre de presos políticos, yo iba a verlo, a ver cómo estaban, y el director no quería que yo entrara. Y yo, está usted coaccionando en mi derecho de abogado, la libertad de ver al cliente, que nada, que no entra. Pues ahora mismo me voy a denunciarle, y yo voy toda seria al juzgado de guardia de Jaén, ahí en un chiringuito, en un sótano. Digo, que vengo a denunciar al director de la cárcel. ¡Qué valiente! Viene el juez secretario. Nombre, Cristina Almeida Castro. Profesión, abogada. ¡Qué lista! Edad, 23 años. ¡Qué joven! Dice, estado civil. Y mira, las casualidades que yo ese año era el año 68, esto era octubre, no era el mayo, ese en el que todo el mundo parece que estuvo en París, y aquí no salía nadie en París. Pero en fin, todo el mundo parece que ha estado en el mayo francés. Yo no estuve en el mayo francés, pero me sirvió más el octubre de Jaén, porque me dice, estado civil. Y yo me acababa de casar hacía 3 meses y pongo esa cara de tonta que te dura 3 meses, así. Y digo, casada. Y se para el juez, se para el secretario y dice, ¿estáis su marido? Digo, no, mi marido está en Madrid, estará durmiendo. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar. Si yo denuncio en nombre de todo el mundo, ¿cómo no voy a poder yo denunciar? Dice, es que su representante legal es su marido. Y yo de verdad que lo había leído, pero que no creía que eso me ocurría a mí, que mi marido iba a ser un poseedor de mis derechos, cuando ya era de mi amor. Y yo le decía al juez, oiga, esto es un equívoco, porque a mí, para marido, le he probado y me vale. Pero para representante legal, ya sé, a ver si yo lo hubiera elegido a él para representarme, que a lo mejor me hubiera representado yo misma. Y entonces el juez decía, ya, pero es que va todo junto. Digo, eso hay que explicarlo muy bien y que no nos vendan la moto, que resulta que tú le das tu amor y él te coge todos los derechos. Claro, vine a Madrid que el 600 parecía un Maserati, yo una Fittipaldi, y agarré a mi querido esposo y tan enamorado y dije, vente ahora mismo al notario y hazme un poder para poder hacer todo lo que yo quiera y lo que me dé la gana. Y yo desde el año 68, que me ocurrió eso, hasta el año 75, por muy luchadora, por muy defensora, por muy comunista, tenía que llevar el librito amarillo del notario, y cuando me paraban, papeles del coche, aquí, el seguro, aquí. ¿A dónde va? A Cádiz, al puerto de Santa María, a la cárcel.
¿Tiene permiso el marido? Sacara el libro amarillo, digo, está aquí, está aquí. Entonces, eso, cada vez que sacaba ese librito amarillo, me venía un color y otro, y esa es la primera ley que el franquismo tiene que derogar, porque en el año 1975, año internacional de la mujer, creado por Naciones Unidas, tenían que ir, porque entonces nos representaba Pilar Primo de Rivera, a la primera conferencia internacional que fue en México. Y claro, si va con esa ley del permiso o del marido o del padre, que era lo que teníamos que tener siempre, si no te casabas, que entonces el poder lo tenía el marido, y si te metías monja, el poder lo tenía Dios, pero si no, estaba siempre bajo la dependencia. Y ese año le daría tanta vergüenza ir a una conferencia internacional que el 2 de mayo del 75, Año Internacional de la Mujer, repito, quitó la licencia marital. Y bueno, todas las separáis sin paga, que estábamos con el boletín amarillo del notario, el cuadernillo, nos juntamos, hicimos una pira funeraria, nos pusimos ciegas de champán y dijimos, somos libres sin permiso. Bueno, pues eso de quitarte el permiso de encima fue casi como quitar, yo ya me había quitado el marido, pero todavía tenía el permiso. Y entonces te das la idea de que tienes que ir rompiendo obstáculos que a otros, sin embargo, se lo dan por derecho. Y cuando hablamos de discriminaciones, ahora dicen, es que son discriminaciones positivas. Digo, no, son acciones positivas que hemos tenido que hacer para acabar con las discriminaciones negativas que veníamos sufriendo en la ley. Por eso, cuando viene la democracia, que yo espero esto del año 75, que además a final de año se murió Franco, fue un regalito que nos hizo a las mujeres para que celebráramos su entierro, como ahora hemos celebrado el desentierro, pero en cualquier caso, ya eso era una cosa universal. Pero en cualquier caso, eso ya marcó una diferencia para las mujeres, el que viniera el permiso. Y de ahí al 78, que empiezan las primeras cortes constituyentes, y empiezan a cambiar las leyes, y empiezan a cambiar lo que ahora nos sonará ridículo y que ya tenemos los derechos, pero entonces es que no teníamos la igualdad jurídica. Por lo tanto, tuvimos que luchar para tenerla. Y en la Constitución, que sabéis que tiene muchos padres, bueno, que sacan las fotos de todos los padres y lo único que hay conocido en el mundo, que son las madres, no había ni una para hacer la Constitución. Por eso tiene un tufillo de todo menos feminista, porque las cosas que planteamos están todavía sin hacer. Pero las mujeres también estuvieron en la Asamblea Constituyente y estuvieron 21 mujeres que estuvieron en las Cortes y que antes de la Constitución lograron aprobar unas cosas importantísimas, como era la despenalización de los anticonceptivos, que en España hasta octubre de 1978 estaban penalizados, tanto la publicidad como el consumo. Te tenías que inventar, o la amiga en Londres que te venía con una maleta de anticonceptivos, o el médico amigo que te decía que te daba las pastillas para regularte la regla, no para evitarte el embarazo, porque si no, no te las podía dar. Y entonces se quitó eso. Se quitó además, por la lucha también de esas mujeres, la penalización del adulterio y del amancebamiento. Pero es que el adulterio era también grave para las mujeres, porque las mujeres con un mal pensamiento que tuvieran en la vida, uno solo, porque bueno, te había salido un George Clooney que te había nubilado, y te lo llevaba a la cama y te pescaban, hasta el año 64 podían matarte al mal pensamiento y a ti, y no había pena de cárcel. En el año 64 se quita el delito de honor, porque el delito de honor siempre era el honor de ellos, no el nuestro, que terminaba en el cementerio con tu mal pensamiento y el otro le desterraban a Getafe y todo se había acabado ahí. Por lo tanto, eso de la maté porque era mía y todo, y que nos sigan matando, y que el momento de más peligro sea precisamente en el momento de la separación o del divorcio, es porque tampoco había divorcio, el sentido de la posesión era mucho mayor y ahora... Pues bueno, cuando uno se quiere divorciar, si es el hombre, pues se va a buscar tabaco y no viene. Pero si es la mujer y el otro no quiere, te persiguen a muerte. No digo todo, estoy hablando de los que son problemáticos. Eso no quiere decir que todos sean iguales, pero era lo que pasaba y lo que estaba pasando y sigue pasando en este país. Ayer y antes de ayer, pues lo estamos viendo, que en este año
y estamos aquí en noviembre, pues hay 53 muertes de mujeres, porque aunque las oficiales dicen 51, pero es que no cuentan, si no mueren en el día, no cuentan las que mueren unos días después, en fin, tenemos hasta las estadísticas, entonces, esas cosas que no se conocían. ¿Y cuándo se empiezan a conocer? Pues también con la democracia. ¿Por qué? Porque es verdad que la Constitución establece en el artículo 14 que todos somos iguales, que no puede hacer discriminación ni por sexo, ni por cultura, ni por etnia, ni por opción sexual, etcétera. Pero eso es una declaración programática, que no desaparece las discriminaciones porque lo ponga la Constitución. Y eso lo sabían los propios constituyentes, que para eso pusieron el artículo 9.2, que decía que los poderes públicos tienen que hacer todos los esfuerzos para hacer efectiva esta igualdad. Y ese artículo es para nosotros más importante que el 14, que el 14 es una declaración programática, pero la obligación es lo que nos ha hecho estar tirando obstáculos desde el año 78, que vino la Constitución, hasta ahora que seguimos tirando obstáculos que se interponen entre un concepto de la libertad. Por eso la evolución de las mujeres han sido siempre en épocas democráticas, no en épocas dictatoriales, no en épocas de no libertades, no en épocas en donde dominan unos valores de prepotencia y no de igualdad. Y por eso es tan importante el haber empezado otra época para poder recuperar esos derechos. Pero la igualdad jurídica, que se empieza aquí, pues desde el año 78 con la Constitución, ya antes con algunas leyes, se continúa a lo largo de todo el tiempo, porque la Constitución en sí misma no ponía derechos. Por ejemplo, el derecho al divorcio decía que el matrimonio se podría disolver, pero no decía cómo, y hasta el año 81 no se hace una ley de separación y divorcio, que era una ley tan restrictiva que primero tenías que ir a la separación, después de estar separado ya 2 años o como mínimo 1 año después de la sentencia te ibas a por otro pleito, claro, para los abogados, un pleito de la separación, al año otro de divorcio, hasta que ya vinieron y encima buscando causalidad, que te tenías que decir es que este es malo, malo del todo y esta es buena, buena del todo, y entonces te pasaba en una pelea inmensa para quién era el bueno, quién era el malo, porque se pensaba que si eras buena te iban a dar los niños, te iban a poner la pensión, y si eras mala te quitaban todos los derechos. Hombre, hasta que el domicilio conyugal se llamaba la casa del marido, y hasta el año 77 pues no se consigue que sea el domicilio conyugal, es decir, la casa de los dos, no la casa solo del marido, porque estábamos siempre de prestado. Es decir, que toda esa concepción tenía su reflejo en las leyes. ¿Y qué pasó? Que el dar la libertad empieza a discutir los problemas. ¿Y cómo se conocen los problemas en esta sociedad? Aquí no se distinguía por sexo. Paro, 16%, vamos a poner. Decía, paro femenino, 25%. Paro masculino, bajaba el 12%. Entonces siempre estamos globalizadas. Y en el año 83, después del PSOE ganar el 8, Carlota Bustelo se encarga de hacer el Instituto de la Mujer. Y es la primera que empieza a feminizar las estadísticas. A ver, decía, homicidio, 400. A ver qué homicidios son. Hombres, tanto. Mujeres, tanto. ¿Y quién mata a las mujeres? Pues empieza a ver que son su pareja, es pareja en el ámbito familiar, en muchísimos casos, y entonces se feminiza la estadística y se empieza a saber cuál es la realidad de las mujeres. Se feminiza el paro y sabemos lo que pasa. Y conociendo los problemas es la base fundamental para poder luchar contra ellos. Si hay una diferencia tanto en el empleo como en la educación, como en todo, conociendo esas diferencias podremos buscar que se acabe. Por lo tanto, es muy importante conocer dónde estábamos las mujeres, y desde el año 83 hasta la gran encuesta del año 85 empezamos a segregar hombres y mujeres ante los mismos problemas que incidencia teníamos. Y entonces aparece la brecha salarial, aparece el paro, aparece la violencia, aparecen los datos que nunca habían sido dispuestos, y a partir de conocer los problemas podemos empezar a buscar las soluciones. No es que las soluciones fueran fáciles, pero sabemos que en el divorcio de primera, que era una lucha ya para decir eres malo, eres bueno, pues se llegó a un divorcio sin causa.
Y algunos dicen, hombre, es que eso es muy fácil. No, no, es que si tú quieres retener a quien no te quiere, vas a terminar peor que si se va. Por lo tanto, el que uno desista de la convivencia es más fácil a que uno tenga que buscarse una maldad absoluta para poder irse, porque entonces venían muchísimos más problemas para las mujeres y también para los hombres. Y luego que se pudiera ir directamente al divorcio y no primero a la separación, con lo cual no se hacía una cuestión de pleitos sucesivos y la que quisiera ir a la separación por problemas ideológicos, religiosos, etcétera, pues que fuera, pero que quisiera ir al divorcio, pues que tuviera opción de ir. Por tanto, las leyes que salían las teníamos que ir también dignificando. La violencia, porque hasta el año 89 no entran los malos tratos en la Constitución y en el Código Penal. En el Código Penal entra por primera vez el maltrato familiar y es la vez que se hace, porque antes era el maltrato, era un juicio de falta, como si tuviera un accidente de tráfico y te pelearas con el señor que te ha dado el golpe. Pero claro, el señor que te ha dado el golpe a lo mejor te ve en el juicio de falta, en su día, pero el señor que te ha dado los golpes lo ves por la noche en la misma cama cuando te vas a acostar. Claro, llegaba a denunciar y te decía la Guardia Civil o la policía, ten cuidado que va a ser feo, que como se entere que ha estado aquí, te va a dar otra. Bueno, pues tú te ibas corriendo para que no se enterase. La que se atrevía, pues no, pues yo quiero denunciarle porque a mí no me pega nadie. Le denuncia y llega al juicio. A ver, prueba. ¿Quién había en la casa? Pues mire, mi madre, mis hijos. Y dice, esos no valen, que son familia. Y claro, dice, ¿y quién va a ver en mi casa? No voy a tener un hombre escondido en un armario y que cuando me pegue salga y diga, yo que no sé nada, no tengo nada que ver con ellos, no soy de la familia, lo he visto todo y la ha pegado. Y dice, ¿y usted no? ¿Y por qué estaba en el armario? Te meten en un adulterio que te cae aunque ya no existiera y al final todo era un juego para que tú no tuvieras nunca razón. Claro, pues también había que luchar contra esas cosas que están en la ley, que no te pueden pegar. Pero y las pruebas, y la ley de enjuiciamiento criminal, todos hemos tenido que perder un tiempo para hacer que la igualdad nos permitiera, la igualdad jurídica, la igualdad de procedimiento, la igualdad de salario, que todavía ni se ha conseguido. ¿Por qué? Porque las cosas no se consiguen solo con leyes. Se exigen con educación en la igualdad, con que los empresarios no digan yo en mi empresa hago lo que quiera, como estamos viendo ahora, que cuando hablamos de la brecha salarial que supone la maternidad, que supone la renuncia a tu trabajo profesional o el retraso de la maternidad, que en cuanto te descuidas te dicen se te va a pasar el arroz. Y yo digo, vamos a tomar arroz diamante toda que no se pasa nunca. Entonces, pero sin embargo, ahora en vez de darte facilidades para la maternidad, pues hay empresas que te pagan la congelación de óvulos para que los congeles el joven, te dediques a trabajar para ello estupendamente y cuando ya hayas cumplido y hayas tenido una buena proyección, aunque tengas 40 años, como te tienen congelados los óvulos desde los 20, vas a tener un óvulo estupendo y aunque tú tengas un cuerpo más machacado que nada, pero te plantan los óvulos de joven y ya has cumplido ante la empresa en primer lugar y luego no se te ha pasado el arroz porque lo tenías congelado. Entonces, estamos buscando soluciones. Imaginaros que todo eso lo tenemos que inventar para justificar algo que luego nos reprocha. Es que las mujeres españolas no quieren tener hijos, que son el 1,3, antes que éramos el 18,8, porque yo en mi tiempo tengo familia, que le dieron el premio de natalidad en el franquismo con 18 hijos y le dieron de premio un piso de 70 metros. Y digo, ¿qué hago? ¿Me mato a la mitad de la familia para meternos en el piso? Me acuerdo que mi padre hizo un recurso contra eso, para que le dieran un piso más grande a una familia de Badajoz. Terminé yo la carrera y todavía el pleito seguía. Y cuando conseguimos un piso, que ya mi padre me dijo, lleva tú esto, hija, pues me pasó el caso, conseguimos un piso de 180 metros, cuando ya los niños habían hecho la mili, estaban ya todos casados. Pero al final exigimos que ya que le dan un premio de maternidad, que no dejaran a los niños fuera del premio. Pues estas cosas que pasaban en aquellos tiempos sin pensar que lo más importante era tener hijos y no en qué condiciones se tenía, qué condiciones había para la mujer, qué facilidades. Y por eso hemos tenido que luchar. Y además seguimos luchando. ¿Por qué? Porque esa maternidad, que por mucho que quiera, y hablaré de los problemas que tenemos para el futuro,
por mucho que quieran, los tenemos las mujeres, no se nos daban las facilidades que necesitamos para poder tener los hijos pues, en una relación normal. No es que queramos ser unas conejas, pero es que en una empresa que tiene un hijo y como no te sustituyen, te cargan el trabajo en las otras que se quedan, en cuando tienes unos segundos ya te malan con malos ojos. Oye, que tú eres un poco coneja y ya no te atreves a tal porque no está bien visto tener más hijos y hasta que todo con uno y humano, si no sale. Y es verdad que te estás dando cuenta cómo es una culpabilidad lo que debía ser una función social que se dé en una sociedad que sea más justa para el papel que todos cumplimos. Y si la maternidad es algo que cumplimos nosotras, pues que nos den las facilidades. Pero no solo a nosotras, porque claro, a nosotras, ¡ay, tiene usted 16 semanas para la maternidad! Y nuestro compañero le dan 2 días para que te vengas de compañía y a ellos no tienen problemas. Ahora estamos luchando por los permisos parentales iguales e intransferibles. Lo de intransferible es muy importante, porque yo he visto gente que ha pedido permiso de paternidad para iniciar un negociete en los 2 meses eso, a ver cómo le iba antes de volver a la empresa. Queremos que el permiso de paternidad y maternidad sea para hacerse responsable de los hijos que tenemos. Y eso, si te lo pueden transferir, pues te dejan a ti los 2 meses y ellos siguen con su agenda estupenda y tú renunciando a la tuya para estar ahí. Por lo tanto, no es un problema de tiempo, es un problema de cómo se ven las perspectivas con respecto a la mujer. Por eso ya hemos luchado por la igualdad jurídica, pero claro, eso nos ha puesto en condiciones de saber que la igualdad jurídica está siempre amenazada por la igualdad real. Y claro, de la igualdad real nace la brecha salarial. Si todos tenemos que cobrar lo mismo, todos somos iguales, pero unos tienen 20% más de sueldo, todas hemos tenido que hacer, yo llevo miles de denuncias, me acuerdo una que llevé contra una empresa que estaban todas en la cadena, pues era Puig, de perfume y de jabones y de todo eso. Y estaban todas las mujeres en cadena, cogían las botellas, las ponían en una caja y todas eran peones. El que cogía la caja y la llevaba al cajón era peón especializado. Con lo cual, su gran 10%, 20% más era por llevar la caja del final de la cadena al cajón. Y eso le daba otro nombre, con lo cual siempre se han buscado inventivas para justificar la discriminación salarial. Y además, cuando esta función de la maternidad se atribuye solo a la mujer, que parece que es que te dan unos permisos de vacaciones, anda, que vosotros lo tenéis claro, que os vais a ir 2 meses o 3, ¿vale?, con los niños a estar en casa de vacaciones. Digo, pues vente tú, porque qué raro que no lo tengáis vosotros. Es decir, que no hay un problema de respeto ni siquiera a eso. Y cuando estás pidiendo, ¿por qué es? Porque si los dos nos tenemos que ir, ya no se preocuparán tanto de preguntarte cuando vas a pedir un trabajo, que a los hombres antes les preguntaba, a ver, servicio militar cumplido. Ahora ya como no hay servicio militar, ni se lo preguntan. Y a las mujeres les daba un cariño a los empresarios. ¿Y tienes novio? ¿Y te vas a casar? Ay, pues sí puedo, sí. ¿Vas a tener hijos? Ay, por lo que Dios mande, porque claro. Y después, mira, niña, cuando termine, te case, tenga los hijos, los tenga crédito y me traiga un certificado de la ligadura de trompa, viene a ver si está el puesto todavía vacío. Entonces, eran situaciones que no venían en ley, pero venían en la propia práctica. Y eso nos significaba una pérdida. Por eso hemos tenido que estar luchando por evidente, porque no nos den solo el derecho, sino que den la oportunidad, que no suponga en todo un sacrificio que nos permita o quedarnos atrás en la carrera profesional o renunciar a la maternidad tiempo y esperar hasta el último momento porque eres tú. Y luego además, porque nosotros hacíamos de todo, porque había una presión social para que tuviéramos hijos, que nos prestamos a todos. Íbamos a ver, píncheme usted aquí, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto hay? Ponga las piernas para arriba, que es más una postura. Hacíamos de todo para tener un hijo. Y la verdad es que luego hemos descubierto, y ahora está el problema, que no era tanto un problema de esterilidad de las mujeres, sino que los espermas de los hombres estaban cada vez más tirados por el suelo y que se han hecho estudios de esperma y están, por ejemplo, los peores espermas. Imaginaros que hay estudios
ya de esperma, que los peores son los de Tarragona, que hay tanta industria química que les afecta muchísimo a los y los mejores, los de Galicia, como hay mejor tiempo, como van pescadores. Entonces, ellos nunca se han mirado y ahora han descubierto que la esterilidad viene también del esperma, pero ¿cómo ellos iban a ver? A mí no me toca nadie en mis partes, ahora ya se preocupan algunos de esto. Entonces, yo me acuerdo que yo no tenía hijos y te decía, hija, pues una mujer sin hijos es como un jardín sin flores. Y le decías, hija, pero tengo un césped que te cae, ¿entiendes? Porque era... Y ahora no es una presión psicológica, ahora la presión no es ya social, de ruido, sino es de efectividad. Piensa que una mujer que tiene un hijo y se dedica a eso no es efectiva para la empresa. Y por eso están buscando inventos, lo de la congelación de óvulos, que para muchas ejecutivas dicen, fíjate qué estupendo, mi empresa me los tiene congelados para cuando yo tengo más tiempo, pues tengo el hijo. Y todo, bueno, pues nos estamos llevando en tener que hacer esas cosas para que no se nos vuelva atrás la propia carrera profesional. Por eso queremos implicar también a los hombres en ese proceso. Porque si yo tengo un hijo, es porque es hijo tuyo también. Y si hay que cuidarlo desde el primer momento. Que no es una cosa que me haya tocado a mí en la lotería, que nos ha tocado los dos en esa unión santa que ha acertado y que resulta que me ha embarazado. Bueno, pues ya está, o te lo ha apuntado. Porque claro, yo me acuerdo que estando divorciada de mi primer marido, me quedé embarazada. A él no le veía hacía 4 años, pero yo antes de decidir si podía tener ese hijo, pues tuve que llamarle por teléfono. Digo, mira, para poder yo reconocerle, te lo tengo que poner a tu nombre, porque aunque estábamos separados, como no había divorcio, pues todavía estábamos casados. Y yo no podía tener, sería un hijo adulterino, y yo no me lo podía poner a mi nombre, se lo tenía que poner si era el suyo. Mi marido, que era muy buena persona, hombre, ¿cómo te iba yo a hacer la vida? Tal, claro que lo pone a mi nombre, porque él se llamaba García, había tenido una hija, pero como era un apellido normal, le había puesto García de primero y no pasaba nada. Pero yo, si voy allí haciéndome la tonta, mire, que esta se llama Almeida y tal, pues ya estaba. Y entonces él, que dijo, claro que me lo pone a mi nombre. Luego a los 4 meses, que fue el juicio 1001, cuando mataron a Carrero Blanco y tuve tanta amenaza, que tuve un disgusto con mi padre y aborté espontáneamente a los 4 meses. Y después donde me puse a pensar que yo le iba a apuntar un hijo a este que no le conoce de nada, que el niño se puede quedar colgado del registro civil de ponerle en el libro de familia. Y yo no tengo nada que ver. Digo, bueno, hasta que no cambien las leyes, yo no hago. ¿Cuándo cambiaron? Esto te estoy hablando del año 71. Hasta el 81 no cambiaron y ya se me había pasado. Sobre todo, se me habían pasado las ganas. No ya el arroz, que no. Entonces, esas cosas que han pasado aquí, que los niños tenían que venir con sus papeles, porque para que los hijos sean iguales, tenemos que esperar hasta el año 81, después incluso de la ley del divorcio, que dice en el matrimonio, plantea la igualdad, que es que antes era el marido debe proteger a la mujer y la mujer debe obedecer al marido. Entre que yo te protejo y tú me obedeces, pues ya sabes, la desobediencia estaba siempre penada, en el colegio nos daban con la regla y en la casa pues nos daban con lo que podían. Entonces es verdad que ya los hombres y las mujeres se hacen igual en el matrimonio. Y los hombres y las mujeres son iguales en el matrimonio y tienen la obligación de socorrerse mutuamente. Bueno, pues para que eso fuera, tuvimos que esperar hasta el 81. Y para que los hijos fueran iguales, que fueran solo matrimoniales o no matrimoniales, pero es que antes eran naturales, si los padres eran solteros, adulterinos, si alguno de los padres era casado, legítimo, cuando tenían todos los papeles dispuestos, era matrimonio, legal, todo. Y sacrílego, que eran los que tenían los curas, cuando no respetaban el celibato. Entonces había una distinción de hijos. ¿Tú qué tienes? Tú eres sacrílego. Uy, tú tienes una cara de adulterino. Y al final lo que tenían todos era cara de ojino, porque era el único método permitido por la iglesia. Iban por los paseos y decíamos, mira qué cara de ojino tiene este, mira tal, porque era verdad que era la única oportunidad que tenías para controlar tu paternidad. Y esas cosas no eran solo leyes, es que eso daba un sentido a qué relaciones teníamos, qué relaciones sexuales, qué miedo teníamos al embarazo, cómo el único método que había era
pues el apeado en marcha, que se llamaba aquí, ¿entiendes? Por eso cuando se legalizan los anticonceptivos, se tiene que educar, porque nos decían que las píldoras, ojo, te salía un bigote, te ponías gorda. Yo estaba gorda mucho antes de las píldoras, vamos, que la píldora no me añadió ni un gramo, pero en fin, pero decía que te salía un bigote, ¿qué tal? Y yo me acuerdo de ir con Sopeña, un médico que había, a dar charla al Pozo del Tío Raimundo, donde había ido a dar charlas para enseñar a leer y escribir a todos los emigrantes que iban al Pozo y les ayudábamos a hacer las casas, extremeños, andaluces, etcétera. Y cuando le explicaban a las mujeres lo de la píldora, decía, es que mi marido dice que si me tomo la píldora no se le levanta. Digo, pues dile que no se acueste, que si no se levante, que no se acueste. Que no hay... Pero es que eran las sensaciones que teníamos, porque en el fondo, incluso los obreros, lo único que tenían de su propiedad eran sus propias mujeres. Y pensar que iban a tener esa libertad, que eso ya no les garantizaba la fidelidad, porque no se iban a enterar, pero claro, antes pues, había más posibilidad que se le notara y que se supiera que no era de él. Y eso que no había ADN entonces, pero todos se tenían que apuntar al marido. Por eso aquí no había ni investigación de la paternidad. En el momento que se haya aprobado la investigación de la paternidad, ¿por qué no tiene efectos retroactivos para mucho? Porque es que si no iban a descubrir, pues no te quiero contar, ¿entiendes? Porque antes, como era obligatorio ponerle a nombre de uno, pues ya está. Eran tuyos todos, aunque se parecieran al butanero, al otro, al otro. Es más, yo tuve un divorcio, que el marido era estéril, pero bueno, tuvo 4 hijos y además 4 hijos suyos, estupendo, y además que yo quiero que son suyos, porque no son suyos los biológicos, son los que él cuida como hijo, los que siente como hijo, porque eso ya de decir, no son míos, porque no son míos. Bueno, pues puso a la mujer de qué tal, de qué cual, y entonces ella ordenó, cuando vino el ADN, un ADN a todos los niños. Y los niños no era ninguno de él. Y él, es que usted es una adúltera, fuera, no quiero los niños ni nada. Y entonces se pierde los 4 hijos que había pedido la guardia y custodia, se lo había quitado porque ella era malísima y al final renuncia a eso. Cuando yo creo que los hijos son algo más que un hecho de que te haya pedido el esperma y tal, sino que hace mucho más la convivencia, el sentir con ellos, el tener una vida con ellos y no pensar que cuando te enteres que el bichito no era tuyo, pues entonces se deshaga toda la vida. Bueno, pues eso solo se aprueba la investigación de la paternidad a partir de la Constitución, porque antes no había. Por lo tanto, es verdad que se han conocido muchas cosas porque la sociedad estaba cerrada. Porque a nosotros, cuando vino el franquismo, no nos quitaron las leyes de libertad y tal como a todos, ni tuvimos que emigrar más ni menos, no, estábamos como todos. Pero a las mujeres se nos dio además una herencia, que era un papel social determinado en mucho por la influencia de la Iglesia Católica y de la sección femenina, que eran las encargadas de educarnos, para ser unas buenas esposas y encima agradables y limpitas y no cansarnos nunca, y que cuando venía tu marido, decían los libros, no pongas cara de cansada, aunque lo estés, pon cara de alegría, porque él viene cansado, él te ha traído el sustento y nosotros allí bailando sevillana con las ganas metidas por el suelo, y decía, a este le tengo yo que hacer alegría aquí cuando vengo de estar con los niños, la lavadora, la cena, la comida y tal. Y este que viene de la empresa tan cargado. Bueno, pues esto eran papeles que teníamos. Y quitarse esos papeles era más difícil que quitarse las leyes. Por eso, una de las cosas que pedíamos eran los cambios en la educación. Porque donde de verdad se pueden transformar las cosas es si educamos, contamos la historia, sabemos las cosas. Y cuando tú le ves a unas chicas jóvenes que están empezando a reconocer que su vida no es tan fácil como nos pensábamos, que ahora tienen miedo a ir de noche, que estamos viendo lo que está pasando, que estamos viendo las agresiones sexuales que hay en estos momentos. ¿Por qué? Porque están aprendiendo la sexualidad a través de la pornografía o a través de Internet. Y eso es agresión a la mujer. Y yo me acuerdo de una entrevista que hizo Jordi Évole a unas chicas jóvenes y chicos que ellos reconocían que tenían relaciones sexuales, que no eran obligadas. Y dice, pero sin embargo, nos sentimos cuando las tenemos que es una sexualidad que no nos gusta, que no es nuestro deseo, que nos hacen lo que a ellos les gusta y nos sentimos pues un poco violadas, no en el sentido de no tener consentimiento,
sino de no tener placer, de que nadie se preocupe de nuestro placer. Y eso es muy importante porque como lo hacen así, y quiero recordar que España es el país de Europa más consumidor de prostitución. Lo digo porque como todos nuestros amigos dicen siempre que conocen a una chica que lo hace tan libre que lo hace para comprarse un bolso de Louis Vuitton. Y además todos dicen lo de Louis Vuitton. Yo no sé si es una contraseña que se han hecho uno. Y ya es casualidad que todos conozcan a la de Louis Vuitton cuando el 90% de la prostitución son mujeres en trata con mafias traídas del extranjero en unas condiciones pésimas. Y ellos siempre conocen a Pretty Woman. ¿Entiendes? Aquí todo lo de Pretty Woman anda que no ha hecho daño esto. Y mira que las ponen en las películas porque es como el cuento de la Cenicienta moderno. En vez de calabaza me ha salido un ejecutivo que vamos, que hasta me ha educado, me ha vestido, me ha puesto y vamos, que estoy estupenda, ¿no? Y me ha llevado a su reinado. Entonces, esas cosas que se saben aquí, pues lo quiero poner como las mujeres hemos llamado la atención, por ejemplo, este 8 de marzo último, o el del año pasado, o el del otro, o el 3 de la Libertad, o el 7N. Hemos hecho masivas las manifestaciones. Y todos se preguntan, ¿qué pasa a las mujeres? Y las mujeres hemos saltado a todos los periódicos del mundo por el nivel de lucha que hemos sabido mantener, por recuperar nuestras cosas, por recuperar nuestras luchas. Y hoy el feminismo es una de las luchas que ha absorbido más luchas, porque absorbe casi todas, la de la ecología, la de la inmigración, la de todas, porque estamos acostumbradas a que sean nuestras todas las causas, porque a todas nos las han metido y de todas nos hemos tenido que solidarizar o que librar. Por lo tanto, hay dos modelos que se aprenden educando de otra manera. Y yo creo que aquí nunca se ha querido educar. Y si no se educa, no vamos a saber nunca ni lo que somos uno ni lo que somos otro. Si la sexualidad no la educamos desde nosotros mismos, educamos las emociones de los hombres y de las mujeres para que los dos sepan sentirla, para que la sexualidad no te la imponga un vídeo, no te la imponga una forma de entender la sexualidad, sino te la imponga un deseo reconocido, que te sepan buscar tus deseos, tu mayor gusto, todas esas cosas que no entran dentro de la educación sexual hoy. Y yo creo que estamos viviendo una época en la que nos tenemos que plantear otro modo de vida, ya no un modo de leyes, que también hay que pedirlas, sino un modo de vida más acorde con la igualdad. Que nadie vea con mayor motivo que ganen más los hombres que las mujeres, porque no hay causas para ello. Porque si vamos a la preparación y a la formación, las mujeres estamos más formadas, si somos más estudiantes en la universidad, no en la escuela técnica, pero en la mayoría hoy son más las mujeres. Si hablamos de la lectura, leen muchas más las mujeres que los hombres. No es que me lo quiera inventar y no decir a los hombres, porque vengo además de ver la casa de Saramago, que libro, anda que no hay, tanto de Pilar como de él, y está toda llena, pero no quiero referirme a las minorías, sino a lo que estamos. Y lo que estamos exigiendo que la educación pública, que sea laica, que sea gratuita, que sea la mejor, que no se lleven todo el dinero a arreglar la privada y dejen cada vez más abandonada la pública, que es la de todos y la de todas, y eso significa que si no hacen modelos distanciados en la propia educación. Y estamos preocupadas por eso, como estamos preocupadas por acabar con todos los trabajos que son hostiles para las mujeres, como hemos tenido. Yo cuando terminé la carrera no podía ser jueza. Yo la terminé en el año 66, hasta el año 67 y pico, no abrieron la ley a que las mujeres fuéramos juezas, notarias, todo lo que era de poder, todo se guardaba para ellos. Ni policía, que las policías también llegaron, esas ya entraron en el año 79, todo eso no existía para las mujeres. Y ahora, ayer vi una foto del rey con miles de mujeres policías que están allí, todas ya comandantes. Yo tengo un grupo de mujeres del Club de las 25 y tenemos una comandante de la Guardia Civil feminista que da las clases de igualdad en la Guardia Civil. Fíjate tú, que queríamos posenota y están abriendo el camino en donde tenemos que estar. Y es que cambiar la sociedad es más difícil que cambiar las leyes. Yo cuando decía, sí, hemos sacado a Franco del Valle de los Caídos, pero ¿cómo quitamos el franquismo de la mentalidad de la gente? Ese sentido
patriotero falso, ese sentido de decir lo mejor es lo que nos prometen estos a gritos, lo que dicen que son los más España, más tal, y al final te quieren quitar todos los impuestos, quitar todos los servicios, quitar las libertades, volver a 40 años atrás, pero bueno, ¿dónde vamos? Y esas cosas te preocupan, nos preocupan, porque lo primero que han impugnado hoy, por ejemplo, la extrema derecha, en Andalucía y donde está gobernando, dos temas. Uno, la violencia de género, que la quiere negar. No hay violencia de género, hay violencia intrafamiliar. Claro que hay violencia intrafamiliar y a cualquier hombre que le pegue puede denunciar porque hay una ley que se lo permite. El único problema es que de la observación de esa feminización de los datos se sabe que la violencia hacia la mujer ocurre en la sociedad por el papel que se ocupa en la sociedad y que es una violencia encaminada o a quitarte la libertad o a no permitirte que ejerzas determinados derechos, a todo eso, y siempre son en la familia, amigos de la víctima, etcétera. Y ahora estamos viendo cómo en la violencia sexual están buscándose esas violencias en manada, que yo diría en jauría, pero en manada, pues son un dato más del tipo de violencia que se tiene hacia las mujeres, que como se cree posesión están viendo la pornografía, que son todo este tipo de agresiones y de penetraciones y de tal, sin ningún placer, y se está llevando. Y se está llevando, y algunos lo quieren decir, que son de migrantes, que vamos, españoles, que no violan nada, cuando los que tenemos ahí, la manada de Manresa, de todo, son españoles de muy buen vivir, y la última que tenemos ayer en Bilbao, y que de repente su placer es violar entre muchos a una misma mujer. Y claro, eso es un problema de la educación sexual no mantenida nunca, ni en la escuela ni en la familia. La familia dice que no eduquen a mis niños en sexualidad, que para eso estoy yo. ¿Y tú qué le vas a educar si no tienes ni idea tú casi de la sexualidad? Déjalo que te la eduquen otros que sepan un poquito y le den otro tono, pero no, que estén en la ignorancia. Claro, así luego viene lo que viene y se asustan de que su hijo, ¿cómo mi hijo va a haber hecho eso? ¿Cómo mi hijo, que es tan santo y tan bueno y venía a verme todos los domingos, va a estar allí atacando a una mujer con 5 más? Bueno, pues estamos viendo que hoy es una fórmula y que las chicas jóvenes, me acuerdo en la televisión que dijeron un día, si vas por la calle andando y oyes unos pasos detrás, si te vuelve y es una mujer, ¿qué siente? Dice, alivio. Y entonces las chicas reconocen que en un determinado sitio, en una determinada hora, no pueden ir. Y son chicas jóvenes, todas estupendas, pero encima culpabilizan de esa libertad de las jóvenes, las culpabilizan que son las autoras de la propia agresión. Es que ahí va usted. Y eso es una tendencia que la violación no estuvo en el Código Penal hasta el año 1989. Mira que también el maltrato entró en el 89, la violación entra porque antes se llamaban delitos contra la honestidad. Entonces, tú ibas, mire usted que me han violado. ¿Y es usted honesta? Entonces, había que hacer una investigación de la víctima para ver si era honesta. Entonces te decía el juez, bueno, ¿usted qué hacía a las 3 de la mañana en una discoteca? Hombre, pues bailar. Dice, es que a las 3 de la mañana, ¿cómo está usted en la calle? Entonces ya era sospechosa de tal, por salir de noche, ya era una sospecha sobre ti. Y claro, ahora fíjate tú que sale aquí todo Dios, pues todavía sigue esa mentalidad. O iba usted con una minifalda, o iba usted con tal, te dicen más cómo es tu vestida. Y claro, ayer que estábamos en la manifestación, antes de ayer, en Madrid, contra la sentencia de la manada de Manresa, que imaginaros que una chica inconsciente de 14 años la violan 5 señores por todos los lados y otro que la absuelven porque no estaba violando, sino que se estaba masturbando mientras veía a los otros cómo la violaban, a ese le absuelven porque no ha participado en la violación. Digo, anda que no podía haber hecho nada mejor que masturbarse, echarle una mano a la chica, intentar ayudarle, separarle de aquella jauría que tenía encima. No, ese absuelto. Y la otra, como estaba inconsciente y no podía decir ni sí ni no, pues no han tenido que usar intimidación. Y claro, después de la sentencia de la manada, de la sentencia del Supremo, pues se sigue teniendo. ¿Pero por qué? Porque en el pacto contra la violencia de Estado, como no hay gobierno, no hay
pacto de violencia y como allí el convenio de Estambul, que ya decía que hay que quitar oportunidades y que las agresiones sexuales siempre son agresiones, serán más leves según lo que ocurra, serán más graves según lo que hay, pero siempre son inconsentidas y siempre son agresiones, no abusos o no tal, porque no es el problema de lo que te hagan, sino es de la falta de tu voluntad. Y esta que está inconsciente es como si los que se han tirado a una mujer en la mesa de operaciones porque estaba como que hay enfermeros que lo han cogido tirándose a la que estaba todavía bajo la anestesia, y a eso no le han puesto de que estaba inconsciente, lo han puesto fatal por haberse aprovechado de una mujer en esa situación, por una niña de 14 años, inconsciente por el vino, por lo que sea, que estén penetrando las 5 hombres, vamos, que no se vea eso ya como un abuso, una agresión de entrada, solamente de verlo. Es como la de la manada, que en 1 metro por 2, en un portal tirado, y decía que ella tenía un jolgorio allí, que se había montado un jolgorio. Pues si te quieres montar un jolgorio con sentido, pues te coges una buena cama, de una cama redonda, lo que quieras. Pero vamos, tirar en un portal, que te dejen ahí abandonada, te roben el teléfono y se vayan tan contentos a seguir la juerga, pues es que nos sentimos agredidas. Y por eso estamos respondiendo ante todas esas cosas, porque no es que agredan a una mujer, es que nos agredan a todos, marcan unos conceptos que son agresivos para los hombres y agresivos para las mujeres, pero para las mujeres que sufrimos además la violencia, porque a ellos los pueden decir, es que nos metéis a todos en la misma. No, metemos a los que matan, metemos a los que asesinan, metemos a los que violan, pero no os deis todos por aludidos, porque es que entonces sois los que os dais por aludidos como hombres. No, tenéis que ser vosotros mismos los que rechacéis esa identificación y os pongáis en que esos no son lo que vosotros queréis, ni para los hombres ni para las mujeres, y tenéis que uniros a la lucha, porque si no estáis metidos todos en el mismo trato. Y por eso no queremos nosotros decir ni tenemos contra los hombres ni tenemos nada, tenemos contra los comportamientos asesinos que nos cuestan la vida, que nos cuestan la libertad o que nos agreden nuestra sexualidad. Y si vamos en otros casos, pues ¿qué pasó? Si era la democracia, pues tuvimos que dar otra lucha por estar representada la democracia. ¿Os acordáis de las famosas cuotas? ¡Oh! Las cuotas. Van a poner a todas las tontas. Se cree que ser una cuota es ser tonta. Y lo único que pedíamos es estar colocada en las listas electorales, pues un poco mejor. Porque si eres Madame Curie, la más lista, premio Nobel, pero vas la 32 de la lista, no sales ni a empujones. Y si eres un zorroco-troco conocido por todos y te ponen el primero, mala de ser que no salgas, ¿no? Entonces, claro, las cuotas que eran, pues empezó el PSOE en el año 89, todo ocurre en el año 89, precisamente porque empezamos a entrar más mujeres en el Parlamento, es el que dice que queda 4 de la lista, 1 sea mujer, para así garantizar que de cada 5 que sale va una mujer. Yo entonces estaba en Izquierda Unida y dijimos, cada 3, una mujer, porque éramos más rojillas y entonces teníamos que rebajar y pusimos cada 3 una mujer. Que era, pues que en vez de poner a todo su aparato delante, pues pusieran a las mujeres en el lugar que corresponde. Bueno, pues eso empezó en el año 89, del 6% que éramos desde el 77 y en algún año del 5% de diputados, pues subimos ese año en el 89 al 14 y ahora estamos en el 39 y pico, que aunque dicen que del 40 y el 60 se entiende como paridad, a mí me gustaría ser el 60 nosotros y como el 40 es también paridad, pues que estén los otros en la paridad, pero todavía nos conservamos, como hemos visto en este debate, que los primeros son siempre ellos. Las segundas, que esta noche van a ir al debate, son ellas. Entonces yo dije, si ha salido tan mal en la anterior elección los primeros, pues en esta segunda debían poner a las segundas delante, ¿no? Porque a lo mejor daba más resultados. No siempre está garantizado, pero a lo mejor, porque hay cada una que tampoco nos hace mucho aprecio, pero tienen también el derecho a estar. Tontas o listas, porque si ellos examinamos los tontos y los listos, vamos, nos queda el Congreso, porque como no se va por mérito,
el mayor mérito que tiene es que te ponga, sea amiga del secretario general y te ponga o del secretario de tu organización o de los que le haces la pelota y no le contesta o así, si ese es el criterio de las listas, pues imagínate lo que sale. Pero si hay una objetividad, por eso se puso las listas cremalleras. Pero es que las listas cremalleras son engañifas, porque las cremalleras siempre coinciden las dos puntas. He visto que no hay ninguna desigual, porque si no, no te funciona la cremallera. Entonces, siempre hay dos palos juntos. Pero aquí, claro, como hay que elegir y no van dos de primero, pues entonces se saca, aunque se estropee la cremallera, sacan primero y siempre tiene más tendencia él, y entonces luego la otra os va, porque la cremallera ya funciona, la segunda. Entonces, por lo menos podrían decir que en cada lista, pues una sea la cabeza una, en la otra otro, en la otra uno, y así van cambiándose las cabezas. Pero si no, nos damos cuenta que siempre sacamos la segunda, si es que estamos en la segunda, pero que nunca llegamos a tener la responsabilidad de ir de las primeras. Y cuando van a un debate como el otro día, pues claro, Ana Blanco tuvo que decir, mire, tan feminista como está, lo revueltas que están las mujeres, y ustedes no se han enterado del asunto. Usted viene con el trozo de ladrillo, usted viene con la lista de tal, usted viene con tal, y las mujeres, ¿dónde están? Bueno, pues iremos esta noche, irán esta noche la segunda, a contar también su versión de la vida. Que bueno, que también se puede empeorar cuando te dan esa responsabilidad de irse de segunda, pero por lo menos estamos viéndola y ya se están viendo que choca hoy que no haya mujeres. Antes de mi tiempo, vamos, cuando yo iba, que empecé en tertulia en blanco y negro con Balbín, que bueno, no lo habéis conocido ni la mitad de lo que estáis aquí, pero algunos sí, pues yo empecé en blanco y negro cuando no había color ni en la televisión, y ya era, encontrar una mujer, era, bueno, un hecho. Y es que no tenemos mujeres, digo, claro, lleváis a estos, pues no vais a encontrar nunca mujeres, tendréis que traerlas para que se puedan expresar, para conocerlas y no rechazarlas de antemano porque no saben, ¿no? Entonces, es verdad que ha sido una lata y que ahora nos choca, y en una tertulia siempre llevan mujeres, aunque sea para decir que no a todos, para lo que sea, pero nos llevan a mujeres y estamos ya presentes y nos vamos acostumbrando y se va acostumbrando la sociedad. Porque lo más importante es no tener que dedicarnos a pedir leyes de igualdad, porque las leyes, si no son iguales, no son justas nunca. Por lo tanto, era necesario esa lucha por las leyes de igualdad. Pero ahora es más importante la igualdad, no las leyes. Y la igualdad es otro camino que no es el de las leyes. Y nosotras estamos luchando por todo eso. Es verdad que luchamos con muchas diferencias, porque hemos pasado por el tiempo de que la militancia feminista solo, la doble militancia en partidos democráticos y en asociaciones de mujeres, las que eran más feministas no nos daban el carnet de feministas, las que estábamos en partidos también luchando, aunque fueran más feministas que todas ellas, pero bueno, hemos tenido nuestros, pero hemos dicho que ya nuestras luchas no son tan importantes como las luchas en la sociedad. Y por eso hemos logrado una cantidad de unidad, pero que está en riesgo, porque cada vez tenemos más riesgo. Yo digo, ¿qué pasa para el futuro? Es verdad que no tenemos leyes, pero hay un tema, por ejemplo, que a mí me preocupa muchísimo, que es la existencia de la prostitución. ¿Por qué? Y de la trata de mujeres, porque aunque no creamos, hay en estos momentos una gran lucha que, por ejemplo, han hablado de Pekín, yo he estado en todas las conferencias mundiales de la mujer, incluso la del 75, que la oficial la llevaba Primo de Rivera, que era la que nos representaba, pero en el foro no gubernamental que se hizo en Berlín en octubre del 75 yo estuve en Nairobi en el 85, estuve en Pekín, y desde Pekín ya no se ha celebrado ninguna otra conferencia internacional, y ahora hay un proyecto de Pekín más 25, porque ha hecho ya 25 años del Pekín, y entonces quieren hacer un recuento. Bueno, pues hay una pelea, porque la pelea entre abolicionistas y regulacionistas, pues es un hecho, que hay un grupo de mujeres, y yo lo digo, que representan pues, a los clubes de alternes y a muchas cosas, porque la mayoría de las mujeres son, ya digo, mujeres de trata, que están sin papeles, metidas cada 4 meses y en una situación que ya no son españolas, que son la mayoría extranjeras, de Nigeria, de países del este o algunas de Sudamérica, pero todas vienen
engañada y estamos viendo en qué condiciones. Y yo, por mucho que quiera ofertar a las mujeres un mundo mejor, no le voy a ofertar nunca que se dediquen a la prostitución. No me parece que sea una ayuda que yo les vaya a dar, que lo único que tenemos para no vender sea nuestro cuerpo y que ya tengas que vender tu sexualidad, aguantar el que te venga, que parece que una libertad. Si tuvieras libertad, elegirías tú con quién acostarte, pero que te tengan que elegir y te tengas que aguantar o los 40 que te toque o no, pues vamos, no creo que sea un porvenir que yo lo tenga que ofertar. Pero, sin embargo, hay en estos momentos, en la vida de Pekín, pues hay las mujeres que quieren decir que la prostitución son trabajos sexuales, son trabajadoras del sexo. Es decir, si son trabajadoras, vamos a llamar a la formación profesional a nuestras hijas. Hijas, apuntaros a la prostitución porque vais a vivir estupendamente, tenéis una formación profesional, en primero van a enseñar el griego, en segundo el francés, en tercero y en el máster la lluvia dorada, ¿entiendes? Vamos a llamar a nuestras hijas a eso, es la oferta que le vamos a hacer. Yo, desde luego, no se lo voy a aconsejar, no tengo hijas, pero vamos, a todas las que se lo escuchen, os lo digo, no es el deseo que le quiero para las mujeres del futuro. No me parece que esa sea y que el sexo es lo único que no puede ser un trabajo, sino un placer. Pero así todo, como es más fácil comprar el cuerpo que la inteligencia, siempre habrá gente que pague por nuestro cuerpo y que nunca pague por nuestra inteligencia. Por eso ahora hay una discusión y ya se están metiendo el grupo, digamos, de regulacionistas, de las que quieren regular la prostitución, y todos dicen sí, para que tengan derecho, tengan pensión de vejez, tengan sanidad. Si la sanidad es universal, si los derechos son los que cotizan, si tú te crees que las que no tienen papeles, que vienen aquí traídas 3 meses, que hay que también la carne fuera, el problema que es que los dueños de los puticlubs se están encontrando con que hay sentencias que les están poniendo, sobre todo en los clubs de alternes, que le están poniendo relación laboral, no por los polvos que echan, sino por las copas que descorchan, que como los que se benefician son los dueños de los clubs, pues están diciendo usted es trabajadora de aquí. Y claro, ellos que quieren cambiar la carne cada 3 meses, como le empiecen a decir relación indefinida con esta, pues se hacen viejas allí en el club y anda que van a vender mucho seso. Entonces, todo para cambiar el asunto es no regular, que sean trabajadoras autónomas, como están los del Globo, los de todo eso, que venda cada una lo que quiera, que cuando no quiera se la echa, porque no se va a ir si ella le va bien. Entonces, todo eso es un mundo que se está creando como dentro de la libertad y de la igualdad que estamos metiendo. Como también tenemos otro problema, pues ahí, por ejemplo, con los trans, yo me parece muy bien que una persona ni acepte su cuerpo, ni quiera tener otra ideología, y además el sexo pues no es un sexo biológico, hay un sexo social, un sexo personal, un sexo de elección pública, y eso pues tiene una forma, es como los que tienen otra opción sexual, pues han luchado para que no esté condenada y tal, pero eso no quiere decir que por querer ser mujer ya tengas ese papel de género, porque a ti no te van a meter en la feminización de la pobreza, ni te van a meter en los problemas que han hecho que las mujeres estemos en una condición en el mundo. Y no es que neguemos el derecho de todos a hacer su opción sexual en la forma, o su opción de sexo, su opción de género, lo que quieran, pero que no se hagan que con eso cambie la historia. Igual que está pasando pues el problema de la gestación subrogada, que es otro de los problemas que tenemos y que es verdad que mucha gente lo ve, porque como siempre nos ponen de ejemplo, ay, porque es mi hermana que me ha dejado su vagina, su útero, para tener un hijo porque yo no puedo, que tengo cáncer, y te ponen ahí unos casos de vida que eso siempre se ha arreglado, porque hay hijos que con una adopción voluntaria los has tenido y te han dado en adopción voluntaria. Pero aquí no, aquí lo que se trata es que hay gente que se cree que tener derecho a un hijo es un derecho constitucional. No, es un derecho normal, que quiera tener un hijo que lo tenga. Pero, hombre, si no lo puedes tener, que nos alquilen el útero, que ya no es que te alquilen para una noche, sino para 8 meses con un contrato, que te dicen que si va bien, que estás sana, que no tienes ninguna enfermedad, que como te la descubres se rompe el contrato, que como no salga bien el niño y salga con un defecto, te lo quedas para ti porque yo no lo quiero y tal. Pues al final, ¿qué están haciendo? Alquilar nuestros vientres para comprar niños.
porque no es otra cosa, por mucho que nos quieran poner estos casos de vida, que tienen todos una solución sin tener que decir que alquilamos. Pero esto va a ser la discusión de poco tiempo. Ya has visto cómo está el de Ciudadanos. Oh, yo estoy por la gestión subrogada y tal. Y bueno, pues hoy la mayoría que usa la subrogación pues son los gays. Pero es que dentro de los gays también hay mucho machismo, que no te creas tú que por ser gay dejas de ser el poderío de los hombres. Yo me cuento en el Orgullo Gay, vamos, que veía cómo iban con unas carrozas de Movistar, de todas las grandes multinacionales, los tíos, y allí las mujeres, pues como podíamos, las lesbianas, las que eran lesbianas, pues haciendo también su tal, pero un poco arrinconadas hasta en eso, porque en todas las cosas se dan una superestima que las mujeres no la tienen tanto, y sin embargo ahora las mujeres estamos recuperando nuestra estima hasta para opción sexual que nos dé la gana, que no teníamos tan claro. Y aquí hemos apoyado siempre a los gays, a todo el movimiento feminista, pero ahora son los que están propiciando ideas que a nosotras también nos agreden y que tenemos que decir, oiga, estamos jugando a un juego de dignidad, no a un juego de apariencia en el que luego usted va a coger a la más pobre en finca rumana, aunque dicen que no, que ellos solamente van con mujeres estupendas, cuando estamos viendo que hay fincas en Ucrania de mujeres que solo se dedican a parir cada 8 meses uno, con un pequeño sueldo de miseria y estando toda su vida embarazada sin tener nunca un hijo para ella. Bueno, pues esas cosas las tenemos que reflexionar, son los problemas que vamos a tener cuando logremos pasar lo de la brecha salarial, la de tal. Y es que no nos quedan problemas. Por eso digo que estamos en el artículo 9, remover los obstáculos que hagan imposible la igualdad. Y yo añadiría que hagan imposible el respeto, que hagan imposible la capacidad de decisión de las mujeres, la no subordinación de valores y que, en el fondo, la sociedad se plantee cuáles son los derechos que tenemos que tener, que son los que nos corresponden y por los que luchamos y por los que también queremos tener. Yo no me voy a oponer a ninguna lucha que sea para solucionar problemas de verdad que tiene la gente por discriminación, por persecución, por todo, como lo he hecho toda mi vida. Pero ojo, que no se conviertan luego en perseguidores los mismos que hemos luchado para que puedan tener libertad. Por eso no paramos nunca. Yo, desde que entré en la universidad en el año 61, porque antes no me había enterado de casi nada, porque estuve 13 años en un colegio de monjas, donde te leía Celia y Cuchifritín y Antoñita la Fantástica, y cuando llegué a la universidad me di cuenta que había poesía, que había revoluciones, que había memoria histórica, que había de todo, y ya no he parado. Y aquí sigo ahora pues, con la memoria histórica, con los futuros de tal, con la mujer que no quiere meter en otro lío, con los hombres que las quieren apoyar, con el feminismo liberal, con el que no cree en el feminismo del 8 de marzo, como el alcalde de Madrid. Digo, pero ¿tú sabes lo que es el 8 de marzo? Que me parece que es un día que nos ha dado por salir a la calle, cuando es la celebración internacional de un día internacional para celebrar como Trujillo, o bueno, como es la violencia en el 8 de marzo, cómo se cargaron a 110 mujeres en una fábrica. Y que además dice, y además el morado es de ellos, como los de Podemos. Digo, si el morado era el humo que salía de la fábrica textil, que con tanto medicamento, digo, bueno, con tanta fórmula, pues salía el humo morado, del humo que salía de la fábrica de ver que mata a las mujeres. Y entonces eso se celebra internacionalmente el 8 de marzo y el otro día el alcalde de Madrid discutiendo con Ortega Smith porque lo había sacado una bandera allí diciendo violencia no tiene género, es para todos y tal. Y claro que violencia es para todos, pero a la que más le duele siempre a una. Por lo tanto, que haya violencia para todos, que todos estén protegidos de la violencia, pero que nos tengamos que proteger de la violencia que va en un sentido determinado. Y entonces el alcalde, para convencerle, no me gusta nada que se haya sacado otra pancarta porque tenemos el ayuntamiento. Dice, yo tampoco creo en la violencia de género, ni en el 8 de marzo. Digo, ¿y este que vendrá a creer del 8 de marzo? Pero de verdad, cuando no se tiene ni idea de nada, pues como ahora viene el Día de la Violencia de Género, y bueno, pues mira, Mingo Rubio está ahora, se habrá encontrado con Franco, estaba con su mujer, pero estaba también allí, estaba Calvo Sotelo y estaban algunos, yo no sé si Calvo Sotelo se lo llevaron luego a otro lado, pero está Trujillo también. Y el 8 de marzo, digo, el día 25 de noviembre, que son próximamente, es el Día Internacional contra la Violencia y que se hace precisamente porque Trujillo
mandó a asesinar a 3 hermanas, las hermanas Miravalle, y desde entonces Naciones Unidas lo declaró como el Día Internacional contra la Violencia, precisamente por esa violencia que está allí también metido en Mingo Rubio, que está allí en su cementerio, y nosotras celebramos lo que él no permitió, y es matar a las 3 hermanas, y por eso, no porque se nos haya inventado, porque ve que la fecha no la hemos inventado las españolas para fastidiar al PP o a Vox, sino que son fechas universales, y como ellos no tienen ni idea, pues digo, oye, ya están estas giras del 8 de marzo, la del 25 de noviembre, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo que nos ha unido, y es protestar contra la injusticia de todas aquellas que no pudieron rebelarse a la injusticia. Y por eso tenemos esa carrera de relevo. Dicen que las olas, yo siempre digo el relevo, y lo malo que es que vienen los relevos, nos estamos dando cuenta, y yo cuando veo las manifestaciones, todas las chicas jóvenes allí gritando, sola, borracha, quiero llegar a casa, porque ya están reclamando su espacio, su calle, la noche, todas las cosas que no le hacen, que no se tengan que asustar por ahí, digo, con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca. Entonces, porque también dicen, ¿por qué me tengo yo que acostumbrar a ir vestida y tú vas vestido como me da la gana, lleno ahí de tatuajes por todos lados y tal? Te tengo yo que decir algo, me tengo que aguantar que vayan camisetas o tal, que a lo mejor me sienta mal. Pues, ellos no sientan mal nunca, pero sientan mal a ellas. Entonces, esa idea todavía de prejuicios hacia las mujeres y la culpabilidad hacia las mujeres está latente en la sociedad. Y por eso tenemos que tener. Ha venido el relevo, pero lo malo es que no nos hemos relevado ninguna. Nos hemos sumado, pero viene el relevo y eso quiere decir que vamos dando el testimonio de esa carrera de relevo que yo decía, que a nosotros nos dieron el relevo nosotros se lo hemos pasado a otras se lo pasan a otras, y eso será la garantía de que la lucha de las mujeres no es que nunca vaya a acabar, es que nunca va a caer, no va a decaer, y lo que tenemos que tener muy presente el sacrificio de muchas mujeres para poder votar, para poder tener leyes iguales, para poder defendernos las unas a las otras, por mejorar las condiciones, por haber renovado que las Kelly que están haciendo los hoteles estén externalizadas y le paguen por una cama 1 euro, 2 euros, y al final cuando son necesarias, las más necesarias en los hoteles, que debían ser personal fijo de los hoteles, porque si no hacen las camas y no las limpian, pues si encima pone un intermediario, como el intermediario se tiene que quedar con la mitad de lo que le paguen, pues están aquí explotando. Aquí todos hay intermediarios para explotarnos y no para exigir, y que se hayan revelado también y que estén denunciando las cosas y que la gente no se calle ya las cosas por vergüenza, sino que las reclamen por derecho. Y yo creo que eso hace que nunca estemos frenadas, pero tampoco podemos cansarnos, porque cada vez que hacemos algo para adelante, hay muchas que se alegran porque ganamos derechos para ellas. Y como ya lo dijo Simone de Beauvoir, los derechos no están adquiridos para siempre. Eso en cuanto a las mujeres, yo lo repetiría también para los hombres, porque cuando hay una crisis social, económica, política o religiosa, lo primero que se cuestionan son los derechos de la mujer. Y lo hemos visto como en este avance de la derecha, lo primero que hicieron fuera las leyes contra la violencia, fuera las subvenciones, investigar quién asesora a las mujeres. Estamos viendo cómo van a luchar por nuestros derechos, contra nuestros derechos. Por eso no nos podemos dormir, tenemos que estar siempre despiertas, y por eso, aunque vengan relevos, las que no tenemos que relevarnos, pero nos podemos quedar un poco más sentadas, porque yo cuando llega el 8 de marzo veo que hay mucha gente, pues llego, en vez de llegar hasta sola andando a la Plaza España, pues me quedo en el Círculo de Bellas Artes, ya está en la manifestación, como tengo la rodilla mal, me siento un poco antes, pero no dejo de estar donde hay que estar. Y creo que eso es lo único que nos garantiza que nuestros derechos van teniendo cada vez más presencia. Y no es solo una cuestión de derechos, sino una cuestión de felicidad. Cambiar la sociedad es para hacer un mundo mejor, donde los hombres y las mujeres tengamos unas relaciones de igualdad y tengamos unas relaciones mejor de felicidad. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, dejamos los aplausos, que de verdad que me siento solamente por ver la cantidad de gente que estáis de pie, que si se va a abrir un diálogo, yo creo que estaba previsto que pudiéramos, si queréis, hacer preguntas o hacer reflexiones o lo que queráis, pues yo estoy dispuesta a ello. Ahí hay una palabrita. Yo que tú vigilas, pues... Mira qué chico tenemos para llevar el micro. Gracias. A ver, perdón. por ejemplo, se hablaba de... No sé si me oís, sí. De hay quien habla de legalizar la prostitución. A mí eso solamente me parece una aberración de un nivel que no sé cómo nos da vergüenza plantear semejante cosa. Después, algunas veces que todos hemos visto en televisión, noticias, tal, que se hizo una redada y no sé cuántas mujeres que llevan no sé cuánto tiempo encerradas, que son pobres mujeres que vienen, que tú muy bien has dicho, engañadas miserablemente. Pero nunca he oído de los hombres que van a consumir prostitución. A esos nadie los multa ni nadie los sanciona. Y todos sabemos que hay hombres muy importantes, tanto socialmente como económicamente, gente muy digna y mucho escaparate, pero después la realidad es otra. Y bueno, que ningún hombre se dé por ofendido, que yo tengo aquí uno a mi lado que me hace muy feliz y estoy muy contenta con él. Bueno, tampoco te falte hacer en la pelota. No, quiero decir que los hombres son maravillosos también. Cuando quieren, pero algunos. Efectivamente se ha explotado mucho. Sí. Bueno, entonces digo, no hay nada que vaya a penalizar o a sancionar de alguna manera a estos hombres que van a consumir prostitución. Bueno, pues esa es la discusión que hay en este momento. Hay dos tendencias dentro del tema. Lo que se llaman las abolicionistas, yo me encuentro, que son las que queremos abolir la prostitución, con lo cual no se regula la prostitución, se penaliza al usuario. Por ejemplo, en Suecia se hizo así, en Dinamarca, se ha hecho también en Francia, por eso ahora tenemos la Junquera llena de franceses que vienen a consumir prostitución también aquí, y son sitios que ya España se está convirtiendo en un país de consumo de prostitución, porque aquí no está ni legalizada ni ilegalizada, está en un... En Francia, ¿por qué? Pues que han hecho, que no han regularizado y han penalizado al usuario. Claro, cuando uno va a consumir prostitución y te llega la multa o te llega la tarjeta de crédito con la multa sancionada, pues ya empieza a disminuir la capacidad de ir. Y entonces, de hecho, esa penalización del usuario ha hecho que la prostitución se vaya retrayendo. En Holanda se legalizó, está legalizada, y vemos esa chica que estaban en los escaparates, que parecen muy libres, pero ya era también difícil verte en un escaparate expuesta para ver los que pasen, te miren y dices, mira, esta está buena, vamos a entrar por detrás. Y así, pues ahora tienen un problema también en Holanda, porque claro, hay un barrio en el que se puede hacer así la prostitución, que es el barrio rojo. En el barrio rojo los pisos que hay cuestan millones y solo lo pueden comprar los dueños de las mafias. Entonces están todas las mafias metidas y las mujeres que están hoy en esa prostitución legalizada son las que están esclavizadas por esos dueños de las mafias, porque lo que está claro, y esas redadas que tú dices, siempre son de mujeres que están esclavizadas, porque ya he dicho yo lo de las del bolso de Vuitton, vamos, que si son 4 o son mujeres, ahora ya no hay mujer española, antes la prostitución era de mujeres, ahora la mayoría son extranjeras, y todas de países pobres, que son las que vienen aquí, engañadas o no engañadas, porque vienen explotadas y además en unas condiciones tremendas, pero están en los sitios y entonces los hombres que van allí, pues hay esos anuncios que están haciendo ahora, que están haciendo, intentando pues llegar a que no haya ni ataques sexuales, ni que haya violaciones, ni que haya prostitución. Hay algunos anuncios que ahora se están viendo para el respeto sexual, para todas esas cosas, pues aquí estamos en esa batalla que queremos. Hay grupos de mujeres que quieren que se prohíba el consumo de prostitución y entonces para eso penalizar al consumidor, no nos vamos a perseguir a las más débiles, sino vamos
a perseguir a los que hacen la demanda, porque mientras haya demanda, pues habrá oferta, y entonces esas cosas siempre empiezan en perjuicio de tal. Por lo tanto, hay dos tendencias. En Alemania también se optó por regularizar la prostitución y ahora tienen un problema también de mafias allí que se lo están planteando, porque claro, cuando están legalizadas, que encima el mafioso puede ir legalizado y puede poner el piso y las mujeres dicen que están todas legales, pero no tienen papeles, no tienen pasaporte, no tienen de nada, pero supuestamente están permitidas. Entonces, esas cosas son en la dinámica que hay en el mundo. Por eso he dicho que estas son discusiones de futuro, que por un lado hay las que quieren dar derechos a las trabajadoras sexuales, que es lo que he dicho, que se quiere que sea una profesión como otra cualquiera. Por eso he dicho yo, padres, llamar a vuestras hijas a ser prostitutas, que van a ganar muchísimo para bolsos de Vuitton y para lo que quiera. Y además que hay una formación profesional, porque si eres una especialista te tendrás que formar en algún sitio, ¿no? Entonces, pues nada, estudiar el griego, el francés, lo que te digo, ¿entiendes? ¿Qué? Por eso, el máster ya, la lluvia dorada, te he dicho. Bueno, en fin, estas cosas que no nos sale como una verdadera, que no me quiero ridiculizar, pero sí nos estamos jugando mucho de que se legalice o no se autorice la prostitución. Y no por penalizar más a las mujeres, sino por penalizar al consumidor de prostitución, porque es el que provoca. Y hoy se están dando casos terribles. Hay chicos jóvenes, muy jóvenes, que con la paga semanal, cada semana, entre todos pagan para que uno vaya de prostituta. Y llevan los vídeos de las cosas que tienen que hacerle, porque como es lo que ven en la pornografía, pues van a que se lo haga. Y entonces esa es una discusión que vamos a tener futuro. Es decir, que aquí en España, en el movimiento feminista, la tenemos. Y que se ha visto con lo de Pekín, que han logrado meter como los derechos sexuales de las mujeres prostitutas, las trabajadoras del sexo. Como intentaron aquí, pues, inscribir un sindicato de trabajadoras del sexo. Que muchos, que yo no digo que haya buena fe en muchas mujeres, yo no me voy a meter porque no es mi objeto de persecución las mujeres, sino precisamente el que exige, el que paga por que ellas vendan su cuerpo, porque esa es la verdad. Unas pueden tener una necesidad, pero otros van a comprar también el sexo, que bueno, que también uno se lo puede arreglar solito, pero bueno, pero tienen que pagar y tienen que ir precisamente para cosas que, como dicen muchos, es que esto mi mujer no me lo hace. Pues enséñale a tu mujer a que te lo haga, si tanto te gusta a ti, pues enséñale a la mujer, y no que la mujer a lo mejor también le gusta, pero no se atreve a hacerlo porque dirá, ¿dónde habrá aprendido esta? Y ahora está haciendo furor porque hay una serie de aparatos y han encontrado un aparato que por onda, que se llama ahora succionador del clítoris, que creo que ya muchos hombres dicen, ¿y para qué servimos nosotros? Porque claro, y creo que está haciendo estragos en Amazon y tal, ¿entiendes? Y, bueno, ha salido en todas las revistas y tal. Preocuparos para espabilar vosotros, para aprender a succionar lo que debéis succionar para dar bustirín, porque si no, pues se van a comprar todos esos aparatos, ¿entiendes? Alguna más que yo, con estos focos policiales, allí también hay. Bueno, muchas gracias por haber venido, doña Cristina Almeida, la admiro profundamente. Gracias. Y ha sido un placer escucharla. Pero haciendo hincapié un poco en lo que usted decía de que el franquismo tiene que desaparecer de aquí, quiero hacer referencia a la primera manada que nos sobrecogió muchísimo a todos en los Sanfermines. Había 2 miembros de esa manada que pertenecían a las Fuerzas Armadas. La educación debe de empezar también precisamente por ahí, por las fuerzas del orden, porque hay alguna noticia de algunos policías que abusan de mujeres en las comisarías. ¿Cree que se debería de legislar o por lo menos hacer algo con respecto a esto? Hombre, gracias. Yo creo que cuando hablamos de educación, a la educación afecta a todo, pero encima en las Fuerzas Armadas, en los que tienen un deber de protección, pues tendría que haber un control mucho mayor, porque es verdad que en la manada de los Sanfermines había un policía nacional y uno del ejército, y que además incluso habían tenido
antecedentes, en otra también en Pozo Blanco, que están algunos siendo juzgados, no los dos, pero uno de ellos también estaban en aquello. Y estamos viendo cómo, pero es que imagínate, si en las que vienen en las pateras, las que vienen tal, hay mujeres que son violadas en las pateras, en los campos de refugiados, que hay en Grecia, por ejemplo, hay una de las carpas que hay, pues tiene un hombre en la puerta y una cola de hombres detrás. Y es que está uno cobrando para que entren a mujeres que están en esa jaima o lo que sea, que están ejerciendo la prostitución allí en los campos de refugiados, porque tienen unas necesidades arrebatadas que no respetan. Por lo tanto, nosotras somos siempre un objeto de posesión sexual, en cualquier condición, en penalidades, en gente que está sufriéndola como nosotras. Y sin embargo estamos viendo los casos que se están dando y cómo llegan muchas embarazadas a lo largo de la huida de sus países y llegan embarazadas porque las han embarazado en la huida, ¿entiendes? Y tal. Bueno, porque en el fondo el remedio de la sexualidad no la pueden aguantar. Parece que ellos tienen una potencia que, bueno, a veces, hijo, a veces es verdad, pero bueno, ellos parece que tienen un deseo irrefrenable y que no lo saben solucionar ellos solos, sino que tienen que obligar o violar o hacer a unas mujeres que tengan que hacer ese papel. Me parece terrible, pero eso demuestra que en cualquier sitio que estamos, nadie que no es educado en el respeto a la igualdad y en la educación sexual igualitaria, pues tienen eso, la prepotencia de la sexualidad para exigir. Y por eso yo he dicho lo importante que es la educación, que es que, fijaros que si era importante para las mujeres, que no fue obligatoria la escolaridad de las niñas en este país hasta 1970, lo fue en la República, pero luego lo quitaron porque las mujeres no tenían que aprender. Con 4 reglas, pues te mandaban a cuidar tus hermanos pequeños o a servir en el pueblo de al lado a muchas mujeres de Castilla y de otros pueblos de aquí. Entonces, cuando se hace ya que es obligatoria, las mujeres tienen hasta los 14 o los 16 años, las mujeres empiezan a educarse, se incorporan al mundo del trabajo y empieza a surgir otra cultura mucho más de igualdad. Por lo tanto, es los momentos para que el respeto no sea solo en derecho a leer y a escribir, sino en derecho a saber ser iguales. Y hoy no hay educación de igualdad y eso es lo que más exigimos. Por lo tanto, claro que tenía que estar mucho más vigilada en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad, pero es que hoy también esas fuerzas son prepotentes y hay gente que usa la prepotencia de la autoridad para exigir también cuántos hay, como había antes somatenes en todos los burdeles que les pagaba a ellos y se ganaban el dinero vigilando ellos mismos, y era una policía paralela que se inventó Franco. Y como hay en sitios que obligan a las mujeres de los puticlubs a pagar, a ir gratis con ellos y a que puedan tener relaciones con ellos gratis. Eso es corrupción. Ya cogieron, por ejemplo, en Madrid a la policía de Coslada, era pues el sargento de Coslada que llamaban. Pues son gente que se dedicaba a su principio de autoridad, poderlo vaciar en el derecho a poseer gratis a las que tenían en explotación pues todos los mafiosos del lugar. Y claro que es más grave, pero que es tan grave que denunciarlos a ellos, pues muchas mujeres le tienen más miedo que a denunciar a uno que es desconocido, pero a este que sabe que está allí y que está en la comisaría de al lado, pues claro que es muchísimo más grave y más temeroso. Por eso hay que estar mucho más vigilantes y no decir que eso les libra. No, es que eso les hace más responsables y les hace más necesitados de proteger a las mujeres y no de aprovecharse de ellas, porque les pagamos todo para eso, para que nos protejan y no para que nos exploten. Hola, a ver, hablando de esto de la educación, para mí es lo más importante y siempre lo he dicho. Ay, Dios mío, se me va esto. Que estamos a falta de educación, desde luego, que siempre ha sido. A ver, ¿qué pautas o dónde nos podemos dirigir o dónde hay una educación que
que se pueda igualar o cómo se puede promocionar esto? Hombre, yo creo que la educación, primero que en España tenemos grandes profesionales también en la educación. Lo que no tenemos es una capacidad de educación, porque para eso tiene que haber un plan, y yo siempre que hablan de planes de Estado, que no haya habido un acuerdo en una ley global de educación para hacer mejor a todos nuestros niñas y niñas, nuestros hombres y mujeres, es incomprensible. Pero es que, claro, hay unas diferencias en cuanto a la cuestión de la educación, que, por ejemplo, aquí se entregó la educación a la Iglesia. En el franquismo era los mayores conocedores. Cuando vino la democracia, había necesidades de sitios de educación, de escuelas, y entonces se hizo la concertada. Pero la concertada, cuando hay menos niños, cuando hay menos tal, va siendo menos necesaria, y sobre todo que la concertada es una pública, no es una privada subvencionada, porque lo que es una escuela pública y, sin embargo, se está convirtiendo en una pública privada, en el sentido de que se va mucha gente a la concertada porque empieza, aunque tengan que pagar, pero como lo hacen no como cuotas, sino como donaciones estupendas y tal, eligen a quien quiere, tienen menos pluridiversidad, no hay tanto inmigrante en una como en otra, se deja abandonada la pública para los casos más difíciles, a la privada van otros, y al final estamos haciendo una auténtica diferenciación en las escuelas que son todas públicas. Las que son públicas, las privadas son privadas, pero las concertadas ya tienen el aire de privada cuando son todas públicas y se les deben imponer las mismas normas que a la educación pública. Pero es que además lo que hay que ver es que esos idearios de centro, pues bueno, que estén en donde quieran estar, en la educación privada, y allí lo que quieran enseñar los padres y que la paguen y que se hagan su juego. Pero en la pública tiene que haber un ideario de libertad, de crítica, de gente libre que sepa aprender, que sepa conocer, y ahora mismo no hay nada de eso. Lo hacen voluntariamente en algunas escuelas públicas porque hay un profesorado que se enfrenta y que lo hace, pero mientras no tengamos que no venga la LOSE, que venga el otro y la quite la LOSE y haga la LOGE y la otra lo tal, y al final estamos cambiando de mano la educación del futuro, cuando la educación debía ser la garantía de ir cada vez más avanzado y más preparado. Entonces España se queda en los informes de PISA pues muy para atrás, porque tiene una carga ideológica la educación que no es precisamente de libertad y de igualdad. Que hay más educación en países como Noruega, como Suecia, como sitios, pero incluso en Francia, con muchos problemas del capitalismo, pero la mejor educación y la más valorada es la pública, laica y universal y gratuita. Y además tiene esos valores que la hacen la mejor, pero aquí, como se han quitado los valores de lo laico, de lo público, de tal, pues estamos yendo para atrás en una cosa que teníamos que ser cada vez más avanzados, porque en España ya hay un nivel de escolarización muy grande y, sin embargo, no hay un nivel de formación muy grande. Y hoy hay muchos que saben de nuevas tecnologías, y todos los jóvenes, vean los de 6 años y ya te cogen el móvil y te ponen de todo, que no lo sabes ni hacer tú, y ellos te lo hacen, te lo deshacen, te lo quitan, te lo ponen, y sin embargo tienen un gran acceso a esa información, pero como no tienen una formación, no saben distinguir lo que es de verdad información y lo que son las noticias falsas, los bulos. Por eso todo el mundo usa la tecnología ahora, como han hecho con estas campañas de yo no voto, yo estoy cansada, yo voy contigo, tal, pero que son cosas falsas, pero que entran en un mundo en que, como no se sabe lo que es falso y lo que es real, ni lo que hay derecha ni lo que no es, pues entonces estamos viendo cómo hay una formación absolutamente deficitaria, porque no hay una cultura que se tenga que de verdad determinar por el conocimiento de la historia, por la memoria, por todas esas cosas. Y eso se nota cada vez más deficiente. Y como tú has dicho, lo de quitar también de la cabeza al franquismo, no es tanto el franquismo como lo que ha originado el franquismo, porque a Franco tú lo puedes quitar de en medio y ya se fue hace mucho tiempo. Pero ese concepto del valor de la Iglesia, que luego reconocen
que están casi en quiebra porque ya no tienen feligreses, pero todo el mundo es católico. Para hacerte católico es que ni te preguntan, como eres pequeño, te bautizan ni fuera. Para sacarte de la iglesia tienes que hacer más trámites que para intentar conseguir la nacionalidad de un país. Ahora me parece que en Madrid ya hay un sitio que es en un pueblecito de al lado de Madrid, que yo no me acuerdo ya, la carretera a Valencia, que es un pueblo bastante formado y es nuevo, pero tiene muchos servicios, y han puesto solo una oficina para ir a quitarse de la iglesia, porque si no tienes que apostatar, que no sé cuánto, que no sé qué, pues ahí te lo hacen facilísimo. Ya no es que te bauticen, pero como si te quitaran el agua de la cabeza y ya está, ¿entiendes? Lo mismo que te la ponen, te la quitan. Porque es verdad que aquí partes de premisa de que todos somos todos, ¿sabes? Y entonces, si nos vienen, luego dicen, no, pues si no ejercen, hoy no, pues que no, pues que ahora ya, antes la gente se casaba, pero es que ahora ya se casan menos y tal, y se está reconociendo el otro día que el Vaticano está en quiebra. Bueno, dicen, ¿no? Digo, es que han vivido por encima de sus posibilidades. Entonces, hay una carga tan grande ideológica en nuestra sociedad, venido de todo y de los papeles, que hacen que hoy en la educación no haya habido un acuerdo de todo para hacer una educación de verdad, gratuita, laica, que cada uno enseñe en su casa, en su catequesis, lo que quiera. Pero lo que no vamos a meter es como en la universidad, vamos a meter una escuela, una sinagoga, una mezquita. Eso fuera de donde está la educación. Cada uno tiene su espacio y, por lo tanto, la educación tiene que ser una educación laica, progresista, abierta y, además, que enseña a los niños y a las niñas a ser libres e iguales. Porque si no, hacen niñas sometidas y niños prepotentes, y no se pueden transmitir esos papeles en una educación que de verdad sea para todos y para todas. Por lo tanto, hay que exigir de verdad al gobierno, si alguna vez tenemos, que lo que no se ha atrevido a hacer desde los años que lo ha podido hacer con mayoría absoluta, que por lo menos se lo proponga, porque mientras no iniciemos de verdad una educación desde abajo, desde arriba y desde el medio, porque no se ve, tiene que esperar a los niños de 4 años. Cuando pasen ya los 6 años ya no lo educa nadie, ¿entiendes? Porque lo educa el amigo, el juego, el otro, la tele, todo. Entonces, de verdad que hay que empezar a poner los valores, y como no estamos bien educados, pues habrá que coger los valores desde la universidad, desde la ESO, lo otro, tal, todos los niveles que hay de educación, para poder acercar nuestra relación de verdad y nuestra educación a un mundo que sea lo que nosotros entendemos por educado, que no es tener buena apariencia y buena forma y mala calidad de sentimientos, sino que nos eduquen los sentimientos, que es lo que de verdad va a permanecer como un valor de futuro, de presente y de pasado. Bueno, como ya se está haciendo tarde, los de pie ya se han podido sentar algunos, pero otros siguen, pues así que vamos a dar por terminado el acto antes de que sea una desbandada. Y además yo no sé si me equivoco o no, pero no había un vinito o algo, pues